Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado Heterotopías oníricas, del presente autor, Tyron Achuri. Pueden iniciar. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, a todos y a todas quienes se conectan a esta tercera Feria Virtual del Libro de Colombia, pero que pues gracias a estas conexiones telemáticas también permite llegar a cualquier rincón del orbe. Pues ya tengo la oportunidad de presentarme. Soy Pablo Eduardo Rodríguez, soy docente de filosofía y el director de la editorial El Búho Solar, que tuvo la oportunidad de acompañar este ejercicio de escritura del profesor Tyron, que además de entrada tiene un nombre que ya es bastante llamativo y si se quiere más que llamativo, sugestivo. Estamos hablando de Heterotopías oníricas, el archivador de sueños. No hay que decir con esto ya mucho que el doctor Tyron es filósofo y alguien que masculla las palabras. Y en el marco de Heterotopías oníricas encontramos una novela que pues pone el centro en Alexei, es un ingeniero de sonido jubilado, habitado por la ausencia de Larisa, y que a su vez, dentro de todas estas reflexiones que también le va dando su edad, empieza a tener una intuición persistente. La realidad no se agota en el lugar donde se linde con el sueño. Y a partir de ahí, en ese contexto de Buenaventura, que además hace muy poco hablábamos precisamente con el profesor emérito de la Universidad Nacional, Gabriel Restrepo, donde además está atravesado, por ejemplo, con ecosistemas como el manglar, se habla inclusive dentro de la sociología y la epistemología del manglar, por ser ese lugar de convergencia de muchas diferencias y asimismo todo ese universo de Buenaventura, todo ese universo de la física cuántica, donde también por supuesto van a haber matices de filosofía, es lo que genera al final esa preocupación sonora y resonante que también atraviesa toda la novela. Profesor Tyron, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el don de su escritura y pues bueno, iniciemos además de ese saludo de presentación también propia, por ese nombre, Heterotopías oníricas, el archivador de sueños, donde el sueño empieza a tener, si se quiere, un peso ontológico en el desarrollo de esta novela. Gracias, Pavel, por acompañarme. Bien, este título en realidad es más que un nombre exótico. De hecho, el título explica lo que será el problema principal del personaje principal, que como bien lo dice usted, tiene por nombre Alexei. Heterotopía es una palabra que usó Foucault en una conferencia y significa algo más que simplemente un lugar diferente. Heterotopía sería un lugar que, aunque está dentro de nuestro mundo real, cambia las reglas de cómo entendemos la realidad. Por ejemplo, un cementerio no es solo un sitio donde hay muertos, sino que allí cambia nuestra relación con la vida y la muerte. La novela entonces usa esta idea pero no para hablar de lugares físicos, sino para mostrar una nueva perspectiva de realidad que Alexei empieza a habitar al concebir una especie de simbiosis entre la vigilia y el soñar. ¿Qué es lo que le ocurre a Alexei? Esta es una perspectiva ontológica que se genera en Alexei después de la pérdida de Larisa, como bien lo dice usted, que es la mujer a la que él amaba. Los sueños de Alexei entonces dejan de ser algo borroso que se olvidan al despertar. Sus sueños se van volviendo más intensos, se repiten y permanecen en su mente. Y eso permite que lo que vive dormido ya no lo pueda ignorar como si fuera algo intrascendente. Y esto es lo que hace que Alexei ya no se sienta cómodo con las explicaciones normales de la vida. Necesita reorganizar su mundo para poder seguir adelante y lo hace
usando lo que mejor sabe, el sonido, la vibración, usted que es músico, Pavel, algunas ideas de la física. No construye un mundo aparte, simplemente empieza a ver ese mundo de otra forma, de un modo más flexible, donde el soñar ya no es algo secundario. Alexei sigue sabiendo que está soñando, pero ya no puede asegurar que lo que sueña no es real. Bien, yo ahí veo un tema muy interesante porque es un debate similar al debate del siglo XVII, donde pues Descartes lleva al examen supremo, y esto es lo que va a figurar todo el pensamiento moderno, inclusive la ciencia moderna, de casi que la segmentación, la vivisección de la realidad. Y pues Descartes somete el tema del sueño para llegar a su célebre cogito ergo sum, al decir que bueno, hay que explorar tanto el sueño inclusive al nivel de la mentira y la posibilidad del engaño. Entonces emerge la posibilidad del genio maligno, un tema bastante polémico en su prueba hipotética de su metodología, de su método. Y nos habla, bueno, es que el genio también me puede estar engañando en el sueño, pero aquí se invierte un poco la cosa y es muy derivado, y aquí sí que creo que también hay una gran interpelación de la física cuántica, porque claro, todos los elementos de la física cuántica, de las ciencias de la complejidad, del pensamiento complejo, nos han dicho que esa segmentación de la realidad ya es insuficiente. Veo que se comparte un poco esa insuficiencia, porque si bien Alexei sabe cuándo está soñando, también empieza a darle un peso ontológico a ese sueño. O sea, la realidad tiene un fundamento allí. Entonces, aquí es donde viene una pregunta que es lo que puede incomodar al pensamiento moderno. Es una confusión de planos, porque inclusive desde la psiquiatría o la psicología podría decirse, no, aquí hay una tergiversación de la realidad. Él es consciente, pero ¿qué sucede cuando la realidad empieza a llegar a ese linde con el sueño para Alexei? En ese momento, ¿cómo lo interpreta él como una forma de entender la existencia? ¿Se está confundiendo o él empieza a justificar que la realidad va más allá de lo que vivimos en la vigilia? Bueno, cuando la experiencia de Alexei empieza a cambiar, lo primero que se pone en duda no es el sueño, a diferencia de Descartes, sino la forma en que hemos aprendido a separar ese sueño de la vigilia. Estamos acostumbrados a pensar en dos dominios claramente distintos. Lo que ocurre despiertos, asumimos que es lo real. Lo que ocurre en sueños, lo asumimos que es irreal, o al menos que es secundario. Pero esa división empieza a resquebrajarse cuando la experiencia ya no encaja del todo en ella. No porque el soñar y la vigilia sean idénticos, sino porque el sueño deja de ocupar ese lugar menor que le habíamos asignado, que le asignó Aristóteles en realidad, mucho antes de Descartes. Por ejemplo, uno puede soñar con alguien que ha perdido y decir al despertar, solo fue un sueño. Pero ¿qué ocurre cuando ese encuentro se siente vivido con continuidad y que definitivamente es una presencia y que no se siente como ilusoria? ¿Qué ocurre cuando ya un sueño no puede descartarse tan fácilmente? De pronto uno hace una novela. Es ahí donde Alexei empieza a sospechar que tal vez la separación entre ambos planos no sea tan absoluta. Y para pensar eso, Pavel, aparece una imagen importante en la novela que es el manglar. Porque el manglar no es simplemente tierra ni simplemente agua. Es una zona intermedia donde ambos medios se penetran. En la entrevista que usted le hizo a Gabriel, precisamente él denota eso que es muy importante en esta novela. No hay dos territorios perfectamente separados que luego se conectan. Hay una continuidad compleja. Hay raíces que están sumergidas
y que están expuestas, agua dulce y agua salada, que están coexistiendo, son fronteras porosas. Y quizás Alex intuye esa relación entre sueño y vigilia, que se parece más a ese manglar que a una división tajante. No son dos mundos cerrados. Un manglar, una realidad donde distintos modos se aparecen, se entrelazan. Es una intuición y en esa intuición se encuentra resonancia en ideas que él toma, aun cuando él no las vuelve doctrina. Él está dándose una explicación. Por ejemplo, él retoma a Spinoza cuando plantea no dos sustancias separadas, sino una única realidad expresándose de distintos modos. Y retoma también a Erwin Schrödinger cuando pone en duda que la conciencia esté radicalmente fragmentada. Schrödinger es ese señor que hace el experimento de los gatos, que hace el experimento, no, que propone el experimento del gato, que no se sabe si está vivo o está muerto, ¿recuerda? Pero en este caso es otra perspectiva la que retomo de este señor. Alexei no usa entonces esas ideas para demostrar nada, las usa para sostener una sospecha. ¿Y cuál es esa sospecha? Que tal vez sueño y vigilia no sean dos órdenes inconmensurables, sino que podrían ser dos modulaciones de una misma continuidad. La vigilia entonces organiza, el sueño desarma, la vigilia separa y el sueño mezcla, pero ambos podrían pertenecer al mismo tejido de lo real. Entonces, la pregunta es decir, ¿cuál de los dos es más real? La pregunta pasa a ser otra. ¿Por qué hemos necesitado pensar la realidad como si estuviera dividida en dos? Bien, profe. Quiero, a propósito de la época cartesiana y también hacer una aclaración. Obviamente lo que hemos notado hasta el momento es una novela de marcada erudición, de muchísima componente filosófico y si se quiere también físico, pero también toda la ductilidad, toda la narrativa, toda la construcción también está dada precisamente en el marco de la literatura. Es también como la literatura en el personaje como Alexei, que además hay que aclararlo, ya lo ha dicho el profesor Tyron, pero es importante volverlo a remarcar, él no es ni filósofo ni físico cuántico, él es un ingeniero de sonido. Y su aproximación a estas teorías es una aproximación cotidiana como una reflexión existencial. Eso se deja ver mucho en la construcción de los diálogos que cada uno podrá tener cuando pues se puedan acercarse también a la feria del libro, adquirir el libro, está en 45.000 pesos. Ahorita nos recordará el profesor Tyron el stand donde lo podrán conseguir en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, que también se conecta, por supuesto, con la Feria Virtual del Libro de Colombia. Hay una sentencia, además, que es contemporáneo con Descartes, pero más desde el mundo de la literatura. Pedro Calderón de la Barca, por allá en 1635, en el diálogo de Segismundo, habla un poco sobre los sueños con una cita que me gustaría que nombráramos brevemente antes de continuar con la novela, y es cuando él dice, ¿qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño y los sueños son. Hay también un elemento de cómo conversa la vida que llega a ser el sueño y fundamenta el sueño en sí mismo como aspecto de la vida. Pero con esto quiero darle la entrada un poco al personaje y la constitución de la realidad. Alexei es ingeniero de sonido, por supuesto está familiarizado con el área física de la acústica. Hay un gran componente musical, por supuesto, para la música, es un tema muy interesante, pero cuando él empieza a hacer esa aproximación entre el sueño y la vigilia, también se empiezan a explorar teorías que están en boga de gran fuerza, entre ellas la teoría de cuerdas, que es uno de los elementos importantes, donde ya también empieza también la música a descomponerse en qué compone, o sea, lo que la constituye, y llegamos al tema de la vibración.
La teoría de cuerdas es una teoría que ha sido muy estudiada por la física cuántica sin resultados, digamos, absolutamente determinados, pero que habla de que la realidad no está constituida ni en electrones ni en quarks, sino que habla de diminutas hebras de energía unidimensional vibrante. Y en la novela el personaje empieza a convertir la vibración en identidad. Entonces, aquí es donde la pregunta es en qué momento y cómo empieza a construir el personaje toda esa disquisición para empezar a considerar qué es en la vibración, qué es en el sonido, qué es en la acústica, qué es en esta forma de sinfonía cósmica, donde el sueño empieza no a ser un complemento de lo real, sino otra manifestación de lo real. Y aquí me gustaría que habláramos un poco respecto a qué implicaría esa manifestación de lo real. ¿Qué componente de la realidad contiene el sueño? ¿Es una realidad paralela o definitivamente somos seres que solo nos podríamos comprender a sí mismos si empezamos a entenderlo no como un complemento, sino como una manifestación extra de la realidad? Mira, Pavel, que esto es completamente al contrario de la cita que usted hace al comienzo, porque en la cita en ese poema aparece la vida como una ilusión, ¿cierto? Y los sueños como la vida como un sueño, y en ese sentido la vida como una ilusión. No, en el caso de Alexis lo piensa es al contrario, todo es absolutamente real, pero hay que comprenderlo, ¿cierto? Y por eso es que recurre a la física, para entender por qué Alexei recurre a esas ideas de la física. Entonces hay que empezar por algo muy simple. Él no es físico, él es ingeniero de sonido y eso define mucho su manera de pensar. Por lo menos desde su profesión, lo real nunca ha sido una colección siempre ha sido algo que vibra, ¿cierto? Algo que aparece, algo que se transforma y que desaparece sin dejar de ser, en el fondo, el mismo fenómeno. Basta que pensemos en algo muy sencillo. Me encanta este ejemplo referido a la cuerda. Usted que es músico y le gusta la guitarra lo comprende completamente. Que pensemos en algo sencillo. Una misma cuerda, por ejemplo, la de un instrumento, puede producir notas distintas sin dejar de ser la misma cuerda. Lo que cambia no es la cosa, sino que lo que cambia es la forma en que vibra, ¿cierto? O podemos, un fenómeno aún más cotidiano, dos sonidos pueden parecer completamente distintos. Un sonido grave, profundo y uno agudo, casi imperceptible. Y sin embargo, los dos sonidos pueden ser variaciones de una misma estructura vibratoria. No son cosas distintas en un sentido absoluto, sino que son modulaciones. Incluso el silencio para alguien como Alexei no es la ausencia de sonido, el silencio, sino que es un límite de la percepción. Hay vibraciones que simplemente no alcanzamos a oír. Y es ahí, desde ese lugar, cuando Alexei se encuentra con ciertas ideas de la física, como por ejemplo la noción de campo o la teoría de cuerdas. Él no las aborda como un especialista que busca verificarlas, sino que las aborda como alguien que reconoce en ellas una forma de pensar que le es familiar. La idea de que lo que llamamos partículas no son entidades Creo que estamos teniendo problemas con el internet del profeta Iron. aisladas, Bueno, sino que son
Profe, creo que tenemos un poco de latencia con su internet. Jessica, ¿me confirma si es el profe Tyron el que se está pausando? Sí, él está pausado. Ah, perfecto, perfecto. Profe Tyron, mientras de pronto puedes hacer una revisión de la conectividad porque te quedaste congelado en el universo entre el sueño y la vigilia, te quedaste allí donde la vibración tiene su límite. Entonces vamos a ampliar un poco y organizando también la invitación para que adquieran el libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Está en el stand de la Confederación Internacional del Libro, allí en la Feria Internacional del Libro, la FILBO, una de las más grandes de Latinoamérica. Podrán adquirir Heterotopías oníricas. También en plataformas como Buscalibre pueden tener acceso al libro y por supuesto también en Amazon como Heterotopías oníricas, el archivador de sueños de Tyron Achuri. Podrán adquirir esta pieza que por supuesto también, como ven, ¿Desconectado, Pablo? urde en una novela distintas dimensiones de lo posible en términos de la física, de la filosofía, de la literatura y de la narración y de la experiencia, porque más todo esto se vive en el puerto de Buenaventura. Volvemos con el profesor Tyron Achuri, profe. Bueno, Pavel, quiero que me desconecté. Una de esas cuerdas falló. Sí, una cosa estábamos diciendo, la metáfora, falló la vibración de la latencia del internet. Se lo ganó en la vibración del silencio, Bueno, la el ausencia, campo del también la novela es silencio. una forma de evitar la ausencia y el silencio. Profe, bueno, Bueno, veníamos entonces hablando decía que, también. Ah, sí, sí, continúa, profe. bueno, siga pues. No, siga Estábamos la también. entonces iba con la siguiente pregunta. Sí, pues estábamos también haciendo la invitación a ir al stand de la Confederación Internacional del Libro, también que en Amazon, en Busca Libre, también podrán adquirir la novela Heterotopías oníricas. Profe, aquí hay una pregunta que es cardinal, sobre todo porque todos los que de pronto no estén familiarizados con la filosofía, con la fenomenología, más allá de la acústica como elemento de la física, sino con la teoría de cuerdas, además con lo que tiene que ver con los sueños, que tienen muchas dimensiones de abordaje. Los sueños se pueden manejar desde lo místico, la lectura de los sueños, uno de los libros más populares, el tarotismo, si se quiere, el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología. O sea, el tema del sueño es abordado de muchas formas, todas de alguna forma con hermenéuticas distintas y que de todas maneras siempre nos genera una pregunta que es obligatoria, porque normalmente cuando al sueño se le da un peso ontológico, que es un lugar común en esta conversación, se habla quizá de desorganización de la razón, inclusive de un problema clínico. Aquí lo estamos hablando como una experiencia, entonces quisiéramos que nos explique en este universo de Alexei cómo el sueño es experiencia y no desorganización de la razón. Listo, Pavel. Cuando la experiencia de Alexei deja de encajar en lo que consideramos normal, aparece inevitablemente otra lectura posible. La lectura de que algo no está funcionando bien, ¿cierto? Hasta cierto punto, lo que le ocurre podría entenderse como una intensificación. Alexei tiene sueños más claros, más persistentes, más cargados de sentido. Pero hay un momento en que esa intensidad deja de ser solo llamativa y empieza a inquietar a quienes le rodean. Y ahí se produce un desplazamiento importante. La experiencia deja de ser algo que se intenta comprender desde dentro y pasa a ser algo que se evalúa desde fuera, la psiquiatría, que es la que usted menciona. Por ejemplo, Alexei relata que en el sueño se encuentra con alguien que ha perdido y que ese encuentro no se siente como un recuerdo, no se siente como una fantasía, sino que lo siente como una presencia. Para él la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de experiencia es esta? Pero desde una mirada clínica, la misma situación se formula de otra manera. Está Alexis confundiendo lo vivido con lo imaginado, está atribuyendo realidad a algo que no la tiene,
y ahí aparece el punto más difícil. La experiencia en sí misma no trae una etiqueta que diga si es apertura o es desorganización, que es lo que usted pregunta. La diferencia no está entonces tanto en lo que se vive, sino en cómo se sostiene y en qué efectos produce. Permite ampliar la relación con lo real o la vuelve inviable. Abre posibilidades o impide orientarse. Esa distinción es clave. Esa distinción no es evidente y por eso mismo es conflictiva. En un nivel, digamos, más cotidiano, eso se vuelve aún más claro. Alexei empieza a darle al sueño un valor que afecta su manera de estar despierto. Lo toma en serio, lo integra, lo deja influir. Para él, eso forma parte de una búsqueda de sentido. Para otros, puede aparecer como una pérdida de criterio, como una dificultad para distinguir lo que debe guiar la acción. Alexei es un esquizofrénico quizás. La llegada de la psiquiatría marca ese punto de inflexión, no porque niegue la experiencia, sino porque la sitúa dentro de otro marco, uno donde lo importante es la estabilidad, la coherencia y la capacidad de orientarse en un mundo compartido. Mire, Pavel, que es que finalmente todo el mundo necesita darse una respuesta al sentido de la vida, por una parte, pero también a cuántos se preguntan y se dan alguna respuesta o les tienen una respuesta que hay al otro lado de la vida. ¿Hay más vida o esto es definitivamente todo? Y de alguna manera cada uno o se construye su propia metafísica o asume una metafísica que ya está hecha para decir esto es lo que me permite seguir viviendo y lo que me permite creer que vale la pena vivir. Profe, nos quedan solo 5 minutos, no alcanzamos a agotar, así como el sueño no agota la realidad, no agotamos las preguntas, pero quisiera que a manera ya de corolario abordar varias temáticas que no quiero dejar del todo en el tinterillo, sobre todo para que vayan y compren la novela en Amazon, en Busca Libre, en el stand de la Confederación Internacional del Libro en la FIL. Primero, voy a hacer un popurrí para la conclusión. ¿Qué pasa cuando distintas formas de realidad entran en tensión? Evidentemente, todo este itinerario temático que puede también hablarse de desorganización conflictúa a los otros personajes. Entonces, Flora, Cano, Larisa, pues todos empiezan, Vera, todos empiezan como también a tener un conflicto porque también tienen sus propios puntos de vista de la realidad. Otro tema que me interesa es qué significa perder a alguien. O sea, si el sueño nos permite habitar esa memoria, ¿qué implica perder a alguien? Otro tema es Buenaventura como escenario, ¿no? ¿Cuál es la posición de Buenaventura como arquitectura espiritual de la novela? Porque inclusive la portada es una visión casi que futurista de Buenaventura, del puerto, de los cargueros, un poco lo que es la portada, es un dibujo futurista y onírico bueno, no futurista en el sentido de desarrollo, sino más bien onírico, místico del puerto de Buenaventura. Y por supuesto no puedo dejar de preguntarle qué significa archivar los sueños. ¿Para qué se archivan los sueños? Para la preservación, para la consulta, para no perderlos, para aferrarse a ellos. Y por último, bueno, ahí pues como para quedarme el popurrí. Y lo otro es, hombre, no hay riesgo en este cruce entre literatura, física, fenomenología, duelo. Hay un arriesgamiento como escritor. Eso es como un popurrí para estos 3 minuticos que nos quedan. Por supuesto que es un riesgo de no buscar un montón de lectores, de no ser un gran vendedor, un bestseller, sino que más bien es una novela que busca personas, ¿sí? Personas con las que precisamente tenga resonancia la novela, ¿sí? O sea, que le signifique. A veces, de hecho, a uno le significa a veces por partes y difícilmente le va a significar todo. De hecho, lo que estaba yo haciendo aquí con ustedes, recontando la manera como yo la planteo, pero seguramente usted, que fue el primero que la leyó, Gabriel, que la está leyendo, otras personas que las están leyendo en este momento,
Por ejemplo, Juan Sebastián, que a mí me interesa mucho la perspectiva de él, pues él es fenomenólogo, ¿cierto? Y una de las ideas que yo tenía planteadas acá era las múltiples perspectivas de lo mismo. Eso que usted está planteando allí sobre los personajes, creo que son, de hecho yo lo planteé de esa manera, pero seguramente si yo no lo cuento no se ve tan claro, que son 7 personajes, son 7 notas, ¿sí? Y esas 7 notas identifican perspectivas de la realidad, ¿sí? O sea, Alexei tiene solo una perspectiva, pero están las otras. Y de hecho, con respecto a la vida y la muerte, es igual. Cada uno tendrá su perspectiva. En el caso de la novela, por ejemplo, Vera representa esa racionalidad con la que se mueve la ciencia en particular, ¿cierto? Y dice, esto solo fue un sueño, dice ella. ¿Sí? O sea, ella piensa es en términos de Aristóteles, con la lógica de Aristóteles. Una cosa es o no es, no puede ser y no ser al mismo tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Aparece el personaje que es el profesor que introduce otro movimiento, ¿sí? Que no corrige a Alexis. Bueno, yo estoy viendo de todas maneras que está muy cerca del final, entonces yo diría que para terminar, Pavel, esta no es, digamos que es más que una narración convencional, es un recorrido filosófico, hay que tener un poquito de conocimiento sobre cosas de filosofía y un poquito también, no mucho, tampoco es... Es más bien inquietud por la filosofía exactamente. y por Y buscar, un placer por buscar los conceptos. exactamente. Y también plantearse eso, porque a mí me parece fundamental desde que lo leí en Spinoza, no hay dos mundos, eso solo significa que todo lo que está en este mundo necesariamente hace parte del único mundo posible, y entre ese único mundo posible está el sueño, ¿sí? A ver, sobre lo otro que decía usted, esta novela fue publicada también en inglés, está en Amazon, para los que estén interesados en bajarla de esa manera. La tenemos ahí en el stand de ¿cómo que llama esto? Es que, Confederación Internacional del Libro. exacto. Y en Busca Libre también. Bueno, ya nos dicen que debemos cerrar, profe. Bueno, te enviamos un gran abrazo, de verdad que fue muy interesante. Tuvimos hasta participación en Chile, en el Facebook Live, en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, la invitación a que puedan adquirir la novela en esas diferentes partes del mundo por las plataformas como Amazon, Busca Libre, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Confederación Internacional del Libro. Y pues bueno, además con el autor pueden ubicar también a Tyron por sus redes sociales. Creo que la que más usa es Facebook, si no estoy mal. Tyron Achuri, creo que también está en Instagram, Tyron Achuri. Ahí también lo pueden contactar. Y de hecho extender esta conversación porque además, como lo notaron, Tyron es un extraordinario conversador. Y debe ser contestador también. Contestador y conversador. Profe Tyron, un gran abrazo y pues muchísimas gracias a toda la comunidad de la Feria Virtual del Libro que nos acompaña. Gracias, Pavel.